Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta mañana a hacer referencia a un tema que es la batalla sobre el afán. Y vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 6. Versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego el versículo que usted se lo sabe de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. La batalla sobre el afán. Dentro de lo que estamos en este tiempo viviendo, sabemos que es una lucha constante. Entonces, aquí el Señor hace una referencia de que no debemos de afanarnos, porque el afán es preocupación. Inclusive la palabra del griego para afán es distraerse, distracción. Vamos al ejemplo que el Señor toca en relación a María y Marta. Dice la palabra de Dios que estas dos mujeres recibieron a Jesús en su casa. Y entonces cuando ellas están, una atiende al Señor Jesucristo y se asienta cerca de Él y escucha al Maestro. Pero la otra está preocupada, porque el afán nos lleva a la preocupación. Está desatendida ¿de qué? Está distraída, como es el término. Está distraída de Jesús. Ella está enfocada más que todo en las cosas seculares, en las cosas de la limpieza, en las cosas de preparar algo para el Señor también. Pero mire qué importante. Cuando el Señor mira a Marta, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Yo no sé si ustedes están afanados y turbados. Y generalmente cuando el enfoque suyo son aspectos meramente de su trabajo. Hermanos amados, el trabajo de Dios es una bendición. Y gracias a Dios porque los tienen. Pero también muchas veces el trabajo se puede convertir en una distracción en relación a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí debemos de hacer una diferencia. No se me olvida en mis años de juventud, cuando laboraba en una institución bancaria y luego en la empresa privada,
en el área contable, recuerdo que siempre, aunque la labor bancaria exigía estar desde las 7 de la mañana hasta las 3, donde se cerraba, pero luego uno se quedaba hasta las 6 de la tarde haciendo los cierres generales. Y es un hecho que siempre sacaba un tiempo, y cuando se daba la hora del almuerzo siempre sacaba un tiempo para ir a orar. Y algunas veces inclusive me metía hasta en el baño para estar un tiempo en la presencia de Dios. Porque aunque usted tenga sus compromisos, recuerde que el cielo y la tierra pasarán. Recordemos que las cosas de esta vida van a pasar. Y hoy más que nunca, cuando vemos el panorama de la sociedad y lo que está sucediendo, hermanos, en el contexto mundial, donde ahora se está ordenando todo un plan y un proyecto para globalizar la humanidad, para que la humanidad misma esté bajo un solo estatus. Es como un preámbulo a lo que la palabra de Dios dice, que es la venida de un personaje que va a tomar el control de todo lo que tiene que ver político y religioso. Pero entonces su confianza y la mía debe estar en el Señor. ¿Por qué, hermanos amados? Porque definitivamente las cosas, en lugar de ir mejorando, y uno deseara que en la Biblia dijera lo contrario, pero la palabra de Dios es verdadera. Y la Biblia nos habla que las situaciones sociales, las situaciones económicas, aún las situaciones familiares, mire cómo está la parte de la moralidad, de la ética, donde ya a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Entonces estamos viviendo en los destellos, yo llamaría los destellos de los principios de dolores que dice la Biblia, donde el Señor nos está advirtiendo desde ahora. Hay personas que son muy escépticas y dicen, no, esto va a ir a mejorar, esperamos una verdadera mejoría. Pero hermanos, uno deseara que la Biblia dijera lo contrario, y la palabra de Dios no nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que los hombres irán de mal en peor, así lo dice la palabra. Los hombres irán de mal en peor. La sociedad irá hacia atrás como el cangrejo. En lugar de ir desarrollándose hacia una búsqueda profunda del temor a Dios, cuando nosotros analizamos que una sociedad se aparta de Dios, hermanos, es una sociedad que entra en crisis. Es una sociedad que, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades, hermanos, que eran 5 ciudades, usted no puede hacer un parámetro ni una comparación de esas 5 ciudades que fueron ciudades llenas de pecado a la maldad existente hoy en este planeta. Les aclaro, tráfico de drogas. Está saturada esta tierra de tráfico de drogas. Por el tráfico de drogas se está consumiendo nuestra juventud, se está consumiendo la sociedad. Muchas personas, hermanos, y las drogas no perdonan si es rico o pobre. Personas hasta multimillonarias han muerto por causa de una sobredosis. No solamente las drogas, también estamos viendo el tráfico de personas en un tiempo como el actual. Escuchaba un comentario del presidente Trump actual de los Estados Unidos que decía que una de las luchas que él iba a hacer fuerte era contra el tráfico de personas. Y uno pareciera que está soñando en las palabras de lo que el presidente dice, porque eso quizás uno decía en los tiempos de Colón o en los tiempos de la colonia, quizás, pero que hoy en el siglo XXI haya tráfico de personas, hay tráfico de personas. Y entonces, hermanos amados, la humanidad va de mal en peor. El tráfico de órganos de los niños. ¿Sabe que la mayoría de los niños que desaparecen es para traficar sus órganos? Es algo doloroso, hermanos. ¿Y qué de aquellos que nacen que ni siquiera usted se da cuenta que los están sacrificando? La humanidad va hacia atrás. Pero aquí el Señor habla claramente y dice: por nada estéis afanosos, por nada. Entonces,
Jesús nos dice, no os afanéis. ¿No es la vida y el cuerpo más importante que la comida y el vestido? Entonces, la vida y el cuerpo sí son más importantes que lo que es la comida y el vestido. Pero hermano, hay una palabra importante aquí. Decía un pensador cristiano y dice lo siguiente: el que ha mostrado tan grande bondad como para formar el cuerpo y dio respiración al aliento de vida, seguramente seguirá adelante con sus bendiciones y conferirá el pequeño favor de proveer que el cuerpo sea vestido y que la vida sea preservada. Eso lo dijo un pensador de apellido Barnes. Entonces, en el Salmo 39 dice: he aquí diste a mis días término corto. La vida, hermanos, es muy corta. Yo recuerdo cuando tenía mis 15 años, yo fui bautizado en este templo. Y aquí me bautizó un hombre de Dios, un misionero, donde a los 15 años, oiga, 15 años, y ahí inició mi recorrido en el ministerio evangelístico. Varios años como evangelista. Después ya llegué a ser pastor. Y ya son muchos años, más de 50 años sirviendo al Señor. Y cuando uno vuelve hacia atrás y uno mira y dice, ¿cómo pasó el tiempo? Cuando uno miraba a aquellas hermanas de la iglesia que ya son de una edad semejante a la nuestra, y uno dice, en aquellos tiempos qué hermosa, en verdad eran esas chiquillas, y ahora todo ha cambiado. Todo cambia con el tiempo. El afán no nos debe, hermanos, de distraer. Tenemos que enfocarnos siempre en aquel que sustenta nuestras vidas, porque estas cosas van a pasar y nosotros tenemos que tener nuestra mirada más allá de un mero estar en esta tierra. Yo no sé si alguno ha pensado que yo quiero vivir aquí hasta 100 años. Alguien me decía a mí en una oportunidad, pastor, yo quisiera vivir hasta más de 120 años. ¿Cuál es el sentido? Si realmente es para servir a Dios, amén. Pero si es por estar en este planeta, meramente por estar, no tiene lógica. La Biblia dice, hablando Jesucristo, y es una buena noticia que le doy a ustedes: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, yo no sé cómo será su casa. Alguien decía de mi casa que es preciosa en el cielo porque el Señor se la mostró. Bueno, a mí no me la ha mostrado, pero a esa persona se la mostró. Y me decía, pastor, su casa es preciosísima, yo la vi. Bueno, gloria a Dios, dichoso porque yo no la he visto. Pero es un hecho que la Biblia dice que cuando uno le sirve al Señor, está haciendo tesoros en el cielo. ¿Y qué forma de hacer tesoros? Hermanos amados, en el trabajo, en la obra de Dios. El trabajo secular va a pasar, hermanos. El trabajo secular va a pasar. Inclusive una persona en esta tierra puede ser licenciado, puede ser en varios campos. Pueden ser personas muy preparadas, sacar un PhD en muchas áreas. Pero eso queda aquí. Y no significa que usted sea irresponsable con lo que usted está haciendo, pero significa que no se afane, que no se distraiga. Porque para muchos el trabajo es un obstáculo para buscar a Dios. Para muchos es un obstáculo para leer la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es palabra que viene del mismo trono de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, está escuchando a Dios hablar. Y cada vez que usted lee la palabra, usted se nutre en su corazón, se fortalece. Por eso es que hay muchas personas desnutridas espiritualmente, porque no oran, porque no leen la Biblia y están distraídos, están afanados, están más en otras cosas, menos en lo que dice este versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser el enfoque. Buscar primeramente al Señor. Miren, hermanos, no sabemos qué va a pasar de aquí a varios años. Allí más adelantito les voy a presentar un video de una profecía
donde sinceramente me dejó pensando mucho, porque el hombre que Dios usa es un hombre íntegro. Y ya Dios le había mostrado otros hechos que se cumplieron en el ministerio de este hombre. Y es algo tan dramático lo que el Señor le muestra a este hombre, que yo digo, aquí es haciendo mejor maletitas para prepararnos, porque Cristo está más que nunca cerca. El advenimiento de Cristo, hermanos amados, tal vez para algunos, como están distraídos, piensan que faltan muchos años. Yo casi les digo, hermanos, en el temor de Dios, que estamos hoy más cerca que nunca. San Pablo mismo decía que la venida de Cristo en su tiempo, él estaba esperando el advenimiento de Cristo. El mismo apóstol Pablo. Y ya después, al tiempo, en una de las cartas, él entiende que él no va a ser parte de ese momento. Ahora han pasado cientos de años, hermanos, desde que Pablo escribió esas cartas donde él esperaba el retorno de Jesús. Ahora usted y yo, que estamos en estos últimos tiempos, que estamos en estos tiempos postreros, hermanos amados, la confianza y suya deben estar fundamentadas en el Señor Jesucristo. Miremos algo aquí importante. En el libro de Lucas, voy a leerles este pasaje también, que es muy revelador de lo que debe ser nuestra vida. Oiga, el libro de Lucas capítulo 12, y les leo lo que dice la palabra. Dice: también Jesús refirió esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y diré: esto haré. Voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes. Guárdalos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oiga lo que dice la última reflexión. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces el tesoro debe de empezar aquí, pero enviar depósitos al cielo. Hermanos, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Y ahí, buscando al Señor, buscando su presencia, haciendo, hermanos, lo que debemos de hacer como cristianos, amando a nuestro prójimo, y si fuera posible, sirviéndole a nuestro prójimo. Muchas veces cuando Dios, como este hombre, digamos que él pensaba para él nada más, eso de una vez el Señor le dice: necio, necio, estate quieto, porque todo esto que usted ha hecho para su propio bienestar, eres un egoísta, eres un torpe. No, si yo te he dado esto es para que bendigas a otros. Pero vemos que aquí el Señor le dice: esta noche, por tu corazón, que es un corazón negro, van a pedir tu vida. Y todo lo que tú has hecho en esta tierra, entonces, ¿a quién le va a quedar? Porque allá en el otro lado le está diciendo el Señor: usted no va a tener absolutamente nada, porque tu corazón es maligno. No hay cosa más importante, hermanos, que cuando Dios le da a usted o me da a mí, seamos portadores de bendición a otros. No vamos a eliminar, hermanos, el caos en que vive la sociedad o las necesidades que hay en abundancia, pero sí vas a ser un abonador de las bendiciones de Dios para tu vida y un depositario de tesoros en el cielo. Tal vez usted dice: pero hasta que yo muera. Sí, hasta que yo muera. Pero qué gozo será, hermanos amados, cuando usted esté en esas puertas celestiales. Porque yo creo que hay un cielo. Yo no sé usted. Yo creo que hay un cielo de verdad. Y yo creo que un día, hermanos amados, si el Señor no viene antes y nos lleva, vamos a estar ante esas puertas doradas que muchas personas han experimentado. Entrar por esas puertas donde dice: bienvenido al cielo. Hermanos amados, porque la vida es corta. La vida no es tan larga como muchas veces se piensa. Mire, ya avanzamos en el tiempo. No sabemos cuántos años Dios nos dará a cada uno de nosotros,
pero hay una realidad. Vamos a dejar este cuerpo. Un día me voy a salir de ese cuerpo. Dios usará los instrumentos apropiados que Él tiene para que nosotros dejemos este cuerpo. Y Él sabrá en qué forma lo hará. Pero el gozo mayor es cuando usted esté ante su presencia. El gozo mayor es cuando usted vea lo que el Señor le va a decir. En lo poco fuiste fiel. Cuando estuviste en la tierra, sí, en lo poco fuiste fiel. Tal vez no tenía muchas cosas, pero lo diste todo por mi causa. Y en lo mucho te pondré. ¡Qué gozo, hermanos! Entonces dice aquí la Escritura lo siguiente. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotras más que ellos? ¿Cuántos hemos visto los pajaritos, las aves? Inclusive cuando usted va al parque central allí, o cuando iba, y que generalmente usted pasaba ahí en medio, un montón de palomas y la gente dándole de comer. O sea, las palomitas ya tienen garantizado que no se van a morir de hambre. Pero es un hecho que Dios sostiene la naturaleza misma, la creación misma. Y muchas veces usted se pregunta, ¿podrá Dios ayudarme? Generalmente el ser humano reflexiona más seriamente en Dios cuando tiene una afección muy seria. Si alguien en un momento dado dice, tiene una enfermedad terminal, como que hace un freno en seco y dice, oh, la verdad es que me voy a enfrentar al más allá. La verdad es que ahora sí tengo que hacer un alto ante todo mi afán que he tenido. Y muchas personas, quizás por su afán, no se dan cuenta que un día tienen que salir de este cuerpo, que un día tenemos que partir. Yo le he dicho siempre a mi esposa, para mí será el día más glorioso. Y cuando yo digo esto, a ella no le gusta, pero para mí será el día más glorioso cuando el Señor me llame a su presencia. Va a ser el día más hermoso. ¿Por qué? Porque qué gozo será ver al Señor cara a cara. Y no solamente a Cristo, sino ver su trono. Estar ante la presencia de ese Dios temible que es el Padre eterno. Y postrarnos delante de su presencia. Y decirle, heme aquí, Señor, he sido un siervo inútil, pero aquí estoy. Qué triste más bien para aquellos hermanos que estén pensando hoy que a mí no me llames porque la cosa no está bien conmigo. Hermanos amados, hay que ordenar nuestras vidas delante de Dios para que el Señor, cuando nos llame a esa realidad, nos halle aptos. No por nosotros, sino por la obra expiatoria de Cristo. Hace poco falleció un gran futbolista muy reconocido en el mundo. Y a uno le da dolor cuando estas personas lo tuvieron todo y no tuvieron nada a la vez. Ahora hay una serie de problemas legales. Oiga, problemas que se armaron por causa de los millones que dejó y que parientes y familiares se están peleando. Porque, amados hermanos, hay una realidad, que las posesiones son inciertas. Lo que uno hace a través de los años, y hace y hace y hace. Yo no sé el día de mañana si yo parto, ¿qué va a hacer de lo poquito que uno tiene? Dice mi esposa que le toca a ella. Y si ella parte, uno no sabe qué será lo que después viene, si le tocará a el hijo o la hija, o si a lo mejor a ninguno, porque de pronto salen terceros. He visto esa situación, que hay personas que en un momento dado, sin tener mucho que ver en el asunto, de pronto vienen y el muerto ni se dio cuenta que lo que tanto acumuló, lo tomaron otros. Y esto es una verdad. Entonces vemos, hermanos amados, que aún Dios cuida de las aves. Y si Él cuida de las aves, Él va a cuidar también de su vida y Él va a cuidar también de mi vida. Otro aspecto aquí, hermanos amados, es lo siguiente. La Biblia aquí nos hace una referencia a los lirios. Los lirios del campo. Qué importante es esto, los lirios del campo. Entonces, dice, considerarlos, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quién como Salomón? Salomón estuvo en lo que se llama el reino dorado. El reino dorado. O sea, fue el mejor gobierno cuando Salomón, Dios lo puso como rey sobre todo Israel. Y Salomón, un hombre sabio, un hombre entendido en muchas cosas. Y Dios lo bendijo a tal extremo. Inclusive la Biblia nos habla de las mansiones que hizo Salomón. Nos habla que los escudos de su ejército eran de oro puro. Oiga, escudos de oro puro. Era increíble la belleza. Cuando Salomón hizo el templo a Dios, aquello era una obra extraordinaria, algo verdaderamente sorprendente. Pero aún Salomón, con toda su gloria, dice, no se pudo vestir como un lirio. ¿Y qué sucede con el lirio? Que el lirio crece y el lirio se desarrolla naturalmente, sin el sustento o la intervención de un hombre, sino que Dios es el que le da el desarrollo y el crecimiento. Y la belleza de un lirio la está comparando el mismo Señor Jesucristo, mucho más espléndida, que aún con todo el poder económico que tuvo Salomón, nunca ni él mismo se pudo vestir como un lirio creado por el mismo Dios. Qué cosa más tremenda, hermanos. Entonces significa que si aún Dios viste así a los lirios, a usted le hacen falta zapatos, a usted le hace falta un vestido, a usted le hace falta un trabajo, a usted le hace falta algo que usted considera, ay Señor, es prioritario. Dios ya lo sabe y Dios se lo va a entregar. Pero bajo esta consigna, y quiero que el enfoque no se pierda, mas buscad primeramente el reino de Dios. Si usted y yo honramos a Dios en nuestra vida, si usted y yo le damos la prioridad al Señor, usted no tiene por qué afanarse. Usted no tiene por qué afanarse. Por eso cuando el Señor determina hablarle a Marta, le dice, afanada y turbada estás en muchas cosas. Que el Señor no te llegue a decir eso. Que más bien que usted conozca en el secreto a este Dios maravilloso. Amén. Que usted no se preocupe, ahora cómo será esta Navidad. Que usted no se preocupe, ay, no me van a dar los regalos que yo deseo porque las cosas están más difíciles. Quizás Dios te sorprenda. Quizás a lo mejor vaya a ser la mejor Navidad para usted. Porque cuando usted busca primeramente el reino de Dios, su justicia, si hay alguien quien yo conozco que nunca está en crisis, es el Señor. Él nunca está en crisis. Así que si algo usted necesita, la Biblia dice, clama a mí yo, porque todo el que pide y el que busca y el que llama, eso es la dinámica del reino. Y cuando usted y yo estamos en esa alineación con el cielo, usted no tiene por qué temer. Por eso, hermanos amados, y con esto voy cerrando, en el maná, en el desierto, no sé si usted pudo leer y entender esa parte. Dice que cuando Dios enviaba el maná, todos los israelitas agarraban sus canastas e iban a recogerlo. Y cuando ya llegaban a hacer la medición, los que tenían sobreabundancia en la canasta, alguien decía, les va a sobrar. Y cuando ya iban a hacer la medición, y los que tenían menos, tanto el que tenía más como el que tenía menos, era la misma medida. Qué cosa más tremenda. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje. Eso está en Éxodo, donde usted, hermano, se da cuenta que el que recogía más a la hora de la medición del maná era igual que al que recogía menos. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor de su pueblo.
Y quizás alguien dice, es que a mí no me va a alcanzar. ¿No recuerdan la historia de la viuda de Sarepta con el profeta Elías? Con el aceite de la vasija, que le quedaba apenas un asiento. Y con ese asiento, mire, Dios hizo el milagro para llenar un montón de vasijas, para sustentarla por largo tiempo. Por eso Dios nunca está en crisis. Y si en algún momento te pasa por el fuego, te pasa por una prueba, nada más confía, porque Dios no te va a abandonar. Así como estuvo con esa viuda a través del profeta Elías, así estará con usted y conmigo, aún en medio de las crisis. Ay, pastor, y si cierran los bancos y yo me quedo sin plata, no se preocupe, que cierre lo que tengan que cerrar, porque el proveedor suyo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, amados, Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.